¿Cómo estás? Un placer compartir con ustedes acá y precisamente poder discutir de este tema que precisamente se trata de hacer un desarrollo sostenible en el turismo que no afecte a las comunidades locales. Entonces soy muy apasionado acerca de esto y bueno, preparado para las preguntas. Bueno, lo primero que te voy a preguntar justamente es qué es la gentrificación. Tenemos entendido que es una especie de renovación, de cambio, ¿no? Claro, pues realmente la renovación urbana no necesariamente necesita generar gentrificación, ¿cierto? La gentrificación es un término que se refiere, pues en lo más simple, es al desplazamiento de una comunidad que está presente en un espacio que cuando empieza a suceder la renovación urbana o empiezan a llegar a personas de mayor ingreso, porque se eleva el costo de vida, estas personas se tienen que mudar de las zonas en las que ya están. Entonces la gentrificación no solo se puede dar por el turismo, el desarrollo turístico, sino por otras causas también de desarrollo urbano. Bien, primero antes que nada, saludarte y agradecerte. Sabemos que por ahí el tiempo es corto, que hay mucho trabajo y siempre se agradece eso. Es fundamental también saber qué factores han contribuido al aumento de los costos de arriendo en Medellín, como para entender un poco más de qué se trata la temática, ¿no? Claro, total. Y creo que ahí es donde de pronto hay veces se confunde y se puede generar, sea por discursos políticos o por intereses mixtos, generar culpables dentro de una ciudad donde el incremento de la vivienda no solo se debe de cierta manera en ciertas zonas al desarrollo turístico, sino que en general el desarrollo urbano, al Medellín ser un valle, se ha dificultado el poder seguir desarrollando en la periferia de la ciudad y lo que hace es que internamente empiecen a aumentar los costos porque no hay suficiente desarrollo de vivienda, ¿cierto? Entonces ahí es donde realmente hay muchas otras razones que generan que empiece a subir los arriendos del Medellín muy por encima de que Medellín se empiece a posicionar como un lugar turístico a nivel mundial. Entonces ahí pues sí, en Medellín están subiendo los arriendos, pero los factores que influyen en esto son muchos más por encima del turismo. Sabes que hace poco estábamos en un press trip que nos habían invitado justamente en Medellín y hemos visto un exceso de demanda, una falta de oferta. Por ejemplo, ¿crees que ese papel, justamente eso, juega un rol fundamental a la hora de lo que es el costo o el aumento en los costos del alquiler o arriendo en lugares como principalmente El Poblado y el Valle de Aburrá? Claro, como te digo ahí, creo que va mucho más desde la política de desarrollo urbano que ha tenido la ciudad para facilitar el desarrollo de vivienda. Hoy, digamos lo que los costos elevados de construcción que ha pasado a nivel mundial después del COVID por la subida del acero, la subida del concreto, hacen que construir vivienda accesible sea mucho más costoso y que muchas personas que antes podían comprar un apartamento, sea para alquilarlo, o para vivirlo, hoy no lo puedan hacer. Entonces, la solución real yo no creo que está en atacar el turismo, en atacar cosas que lo que hacen es generar ingresos para los ciudadanos precisamente, sino está en repensar cómo estamos desarrollando las ciudades para que realmente esa base de la pirámide que necesita soluciones de vivienda mucho más accesibles las empiece a tener sin que eso incurra en viajes de 2, 3 horas para poder trabajar en los centros donde se encuentra el trabajo, ¿cierto? Claro. Entonces creo que ahí lo que más está influyendo en este momento es la falta de oferta de vivienda accesible o de soluciones como el multifamily para que creen productos de arrendamiento, no de vivienda turística, sino de vivienda tradicional. Y con respecto a eso, ¿cómo crees que ha impactado el crecimiento justo del turismo en Medellín, pero en el mercado inmobiliario? Creo que lo que pasó y lo que he visto yo es que muchos de los desarrolladores tradicionales empezaron a ver el crecimiento turístico como una oportunidad, no necesariamente para crear productos que ellos van a operar, ¿cierto? Como hoteles o apartamentos de vivienda turística, sino para poder venderle a ese consumidor que ya le estaba pidiendo no solo un producto que él pudiera vivir, sino que también le pudiera generar una rentabilidad y que el mayor costo de construcción, por ende el mayor costo de venta, se tradujera en un potencial de rentabilidad. Pero ¿qué pasa cuando todo un sector que se está dedicando a vender vivienda se mueve a vender pues productos de renta corta? Pues empieza a haber una saturación en el mercado, ¿cierto? Y por Claro. este lado, donde teníamos pues ya un déficit de vivienda, ese déficit se agranda. Entonces, lo que ha afectado al turismo es que muchos de los desarrolladores tradicionales
en ese afán de poder generar ventas y poder generar volumen de ventas que estaban perdiendo, pues se movieron a este sector sin entender muy bien el sector y empezaron a crear productos que no son tan sostenibles y aumentaron lo que ya venía pasando, que era un déficit de vivienda dentro del Valle de Aburrá. Claro. Además de estos beneficios o este impacto que trajo para el sector inmobiliario, ¿qué otros impactos o qué otros beneficios crees que dejó el turismo para el lugar, para Medellín, ¿no? Claro, yo llevo trabajando en turismo y en hospitality por más de 10 años y te puedo decir que el turismo es un factor de cambio. Ese cambio puede ser positivo o negativo, dependiendo de qué, de cómo los actores de ese ecosistema, sean los gobiernos, sean los empresarios, sean los mismos, pues de cierta manera, consumidores del producto de turismo, enfoquen cómo quiere que se desarrolle. Uno puede ver lugares remotos que cuando entra y se populariza en el turismo se destruye el ambiente, se destruye la naturaleza, se destruye la comunidad local, se suben todos los costos, ¿cierto? Pero creo que Medellín tiene la potencia de que como es un centro urbano tan grande, el turismo no es su única fuente de ingreso o el único desarrollo que puede tener, pero puede ser una parte vital del desarrollo urbano. Entonces, ahorita yo quiero enfocar expresamente cómo el turismo puede ser un factor positivo. Uno, genera muchísimo más empleos de calidad, porque es que el turismo puede generar empleos donde el profesional puede devengar muchísimos más ingresos de lo que puede hacer, por ejemplo, trabajos de manufactura o trabajos pues mucho más manuales, porque son trabajos mucho más cognitivos. Dos, genera un intercambio cultural que hace que la ciudad crezca de manera acelerada. Solo es ver el ejemplo de Londres, de Nueva York, de Madrid, y ver lo que son centros turísticos ya con mucho tiempo y lo que genera eso para el desarrollo cultural de las ciudades y el desarrollo económico. Y tres, genera muchísimas oportunidades de emprendimiento. Hay veces solo nos concentramos en la parte inmobiliaria del turismo, pero es que el turismo también necesita transporte, el turismo también necesita alimentos y bebidas, el turismo también necesita entretenimiento. Entonces lo que pasa es que los emprendedores o los empresarios que quieran empezar a encontrar oportunidades van a tener un flujo de dinero mucho mayor porque hay una población flotante que está ingresando a la ciudad y va a haber muchísimas oportunidades de emprendimiento a una ciudad que no tenga visitantes. Entonces ahí creo que esos son los factores más importantes que uno se tiene que concentrar en el turismo, más allá de solo el tema hotelero, el tema de vivienda turística y el tema inmobiliario y el tema de la gentrificación, porque bien manejado el turismo puede ser un factor de cambio, pues digámoslo, y de aceleración para la ciudad enorme. Camilo, ¿de qué manera ha influido la plataforma Airbnb en el mercado inmobiliario, pero hablando específicamente de Medellín? Creo que Airbnb tiene un efecto muy similar a lo que tiene Uber y es un elemento disruptivo. Y por disruptivo no solo me refiero a novedoso, a innovador, pero realmente rompe los sistemas en donde entra, ¿cierto? Cuando vos ves el negocio hotelero tradicional, vos necesitas un montón de permisos, necesitas cumplir unas leyes para poder, pues, como de cierta manera calificar como hotel y tener los permisos de hotelería. Airbnb como Uber llega y le da la potestad de crear una plataforma peer-to-peer o par a par, donde yo puedo coger mi vivienda y ofrecérsela a alguien y alquilarla, ¿cierto? Y cuando ellos empiezan sin tener en cuenta pues todo lo que el hotelero o todo lo que de cierta manera también pues las empresas de taxi tenían, pues están generando que todos esos años de aprendizaje, ¿cierto? De cómo se debe operar una vivienda turística se borren y se tenga que reinventar un poco. Entonces creo que puede ser un factor de cambio positivo, pero creo que también falta de parte de las plataformas el entendimiento de por qué de pronto a un hotel le piden un sistema de red contra incendios, ¿cierto? O porque a un hotel le piden unos ciertos impuestos que debe pagar, unos ciertos seguros que tiene que tener por visitante. Entonces creo que ahí es cuando Airbnb, por moverse en la mentalidad de startup, moverse de manera rápida a los mercados, genera esa disrupción que genera un montón de ingresos para gente que antes no tenía la posibilidad de hacerlos, pero también genera un montón de problemas regulatorios para las entidades gubernamentales que tienen que entrar a regular estas entidades que se mueven súper rápido. ¿Para qué? Para evitar todos los problemas que puede generar prestar un servicio de vivienda turística o hotelería sin tener unos mínimos requerimientos de seguridad, de regulación, de control, de impuestos. Entonces hoy Airbnb en Medellín lo que ha hecho es romper el sistema. Ya son las entidades gubernamentales y los empresarios que se tienen que poner las pilas a cómo se crea ese nuevo sistema alrededor de la plataforma.
Como CEO de LOCL y como también persona que está en el ambiente, ¿qué proyectos se están desarrollando justamente en Medellín para promover un turismo sostenible, un turismo y un desarrollo económico inclusivo también? Claro, mira que Local precisamente es una empresa que se dedica al desarrollo de proyectos de un impacto positivo. Y de eso lo hacemos desde tres perspectivas muy simples. Una, permitir que en este tipo de proyectos que antes era muy difícil participar, pueda participar cualquier persona de la ciudadanía al hacerlo de manera digital y desde bajos montos. Entonces, los proyectos que nosotros desarrollamos, la gente puede invertir desde $1.000, ¿cierto? Esto hace que sea muy accesible y que ese tema de la gentrificación y el desplazamiento de la comunidad no sea realidad, porque antes la comunidad puede invertir en estos desarrollos y beneficiarse de ellos. Segundo, que sean proyectos de impacto positivo. Entonces nosotros evaluamos los productos y precisamente los impactos ambientales, sociales y económicos que tienen en la zona, y cada proyecto que se desarrolla en la plataforma o el aliado que lo desarrolla tiene que tener una política muy clara de impacto positivo para que cuando el proyecto entre a operar precisamente tenga un buen efecto y no un mal efecto en las comunidades locales. Y tercero, precisamente desde la parte de tecnología, empezar a medir los impactos de esparcimiento económico que generamos, tanto en los inversionistas que metieron en el proyecto, como en el proyecto mismo, como en las zonas aledañas. Todo a través de medición, pues con inteligencia artificial, con datos, para nosotros realmente no solo decirlo, sino poderlo medir y mostrar. Entonces creo que ahí es donde entra esta parte tecnológica. Hoy Claro. tenemos proyectos como Indie, que es el primer coliving creativo de Latinoamérica, donde han invertido personajes como Maluma, que invierten precisamente en su ciudad, o Nido de Agua en Guatapé, que es una zona aledaña pues a Medellín y es una zona que se populariza, que es un lujo consciente, habla de la sostenibilidad, conserva más de 1.000 árboles en el desarrollo. Entonces son cosas que empiezan a tener esos efectos positivos y empieza a cambiar la mentalidad de que yo invertir, y para invertir no tengo que destruir ni el planeta, ni la ciudad, ni tengo que afectar a las comunidades locales, sino que puedo generar desarrollo participativo de una economía colaborativa. La última, Camilo, y agradecerte obviamente por esta interesante charla en 360.travel. ¿Qué retos y oportunidades se presentan con la llegada masiva de extranjeros a Colombia? Claramente basándonos en tu opinión específicamente, ¿no? Claro, sí, esto va a ser sumamente subjetivo porque pues hay datos que demuestran el impacto económico, pero creo que también hay una parte que es el reto más importante, y es cómo cambiamos la marca Colombia. Nosotros desde los proyectos venimos tratando de cambiar que el turismo acá, pues porque ustedes saben que Colombia ha sido reconocido por su pasado, por muchas cosas que generan que mucho del turismo no sea un turismo positivo, sino sea un turismo nocivo. Entonces ese turismo es el que queremos cambiar, y eso solo se cambia cambiando la percepción del extranjero que quiere visitar a Colombia y las razones por qué lo visita. Entonces ese es el reto más grande que yo creo que tiene Colombia y sobre todo Medellín, para generar un turismo de un factor positivo. El segundo reto es cómo hacemos la comunidad local y la comunidad que hoy hace parte de la ciudad parte del desarrollo, cómo la desplazamos, cómo la excluimos, y cómo esto no se vuelve un tema de que los fondos extranjeros o los mismos internacionales vienen a desarrollar el turismo en la ciudad, sino que eso se hace desde los mismos paisas, desde los mismos colombianos, que son las personas que se pueden beneficiar más de eso, generando capacidad de empleo, generando oportunidades de inversión y generando capacidades de emprendimiento alrededor del sector. Y ahí es donde yo creo que lo traduzco ya a las oportunidades. Creo que acá lo más importante es que Medellín ha sido históricamente, y pues Colombia también, un país que no ha exportado tanto la parte de servicios, y con la tecnología y con el turismo empieza a descubrir lo que es el tema de exportar servicios, ¿cierto? Entonces, tanto en el desarrollo tecnológico, que se posiciona cada vez más, como lo ha hecho por ejemplo Argentina con empresas como Globant y demás, pero también en la parte turística vamos a poder monetizar lo que no son nuestras materias primas, sino nuestro conocimiento, nuestra cultura, nuestra gastronomía. Y ahí es donde realmente los países más desarrollados saben cómo romperla o cómo hacerlo muy bien. Entonces creo que la gran oportunidad acá se da a través de transformar la economía, de una economía de petróleo, de una economía de manufactura, de minería, de materias primas, a una economía de servicios. Y eso se puede hacer a través de los servicios tecnológicos, pero también del turismo. Y ahí hay una oportunidad enorme por explorar en Colombia. Sin dudas, Camilo, la verdad que un placer escucharte, hemos aprendido y ojalá que te volvamos a tener muy pronto. Gracias por esta entrevista y que estés muy bien.
el placer es mío, muchas gracias por el espacio y ojalá se animen a visitar a Medellín y conocer los proyectos que tenemos de local. Claro que sí. Abrazo grande, Camilo. Hasta luego, que estén muy bien.